Muy buenos días, muchas gracias por su presencia, por compartir con nosotros este rato en esta fresca mañana. ¿Y cómo no íbamos a venir a Teruel? Porque queremos a España, queremos a España entera y queremos una España diversa y próspera absolutamente en todo su territorio y que esa prosperidad llegue a todos nuestros compatriotas. Y no queremos ni podemos aceptar que Teruel siga siendo, como otros muchos lugares de España, ahora se habla mucho de la España vaciada, pero había que hablar de la España castigada, de la España leal, de esa España que siempre se ha comportado con lealtad al proyecto común y que solo ha recibido a cambio abandono y castigos, en contraste con esas otras partes de España gobernadas por traidores y por separatistas que han chantajeado permanentemente durante 40 años con la complicidad del Partido Popular y del Partido Socialista, y a cambio de la traición y a cambio del chantaje han recibido los premios, los privilegios, las infraestructuras y las inversiones que faltaban en otros muchos lugares donde los españoles actuaban con lealtad, como es el caso de Teruel. Y nosotros venimos precisamente a denunciar eso, porque somos el partido que con más claridad ha denunciado el estado de las autonomías. El estado de las autonomías es una excusa para que los partidos se hagan cada vez más poderosos, para que cada vez estén más financiados. Pero el estado de las autonomías no ha servido para garantizar la pluralidad de España, ni ha servido para vertebrar el territorio. Al contrario, ha creado nuevos centralismos. Se hablaba del centralismo de Madrid, pero el estado de las autonomías aquí probablemente ha servido para un centralismo en Zaragoza que ha perjudicado a otras provincias más despobladas y más alejadas del centro. Y eso ha pasado absolutamente en toda España y nosotros lo tenemos presente. Y por eso reivindicamos la España de las provincias, la España diversa, frente a esa España autonómica que nos ha hecho desiguales y que ha servido para premiar a los que más chantajeaban al conjunto de los españoles. Y ante eso se han producido reacciones en muchos sitios. Ha habido quienes han querido de alguna forma emular el modelo nacionalista, quienes han querido crear partidos locales. Y yo comprendo ese sentimiento. Yo comprendo a la gente que en un momento determinado ha decidido apostar por otras opciones, como aquí en Teruel, que se han convertido en decisivas para elegir el gobierno de España. Junto con Bildu, junto con el PSOE, junto con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Pero qué han traído a Teruel? ¿Está hoy Teruel mejor que hace 4 años, cuando los turolenses enviaron a un señor, que por cierto no parecía que era de Teruel, al Congreso de los Diputados, lo convirtieron en decisivo? ¿Ha servido para que la presa de Toranes no se derribe? ¿Ha impedido este señor que ha garantizado el gobierno a Pedro Sánchez junto con Bildu para que a Teruel lleguen más inversiones y para que Teruel no sea castigada, por ejemplo, con el derribo de esa presa? Porque esto es tremendo. El otro día, lo comentábamos ahora en la visita a la presa de Toranes, escuchábamos en la televisión, en La Sexta, unos supuestos expertos o científicos, de esos que le gustan a la izquierda, que decía que ante el riesgo de sequía prolongada durante unos meses, había que pensar en algún tipo de recipientes para acumular agua. Pero si ya los tenemos, si son las presas, si son los pantanos, y nos encontramos a un gobierno que en época de sequía derriba presas, a un gobierno que en época de frío y de problemas de abastecimiento energético vuela centrales térmicas, a un gobierno que cuando los españoles no llegan a final de mes les asusta con el fin del mundo y les prohíbe desde el Congreso de los Diputados la exploración de nuestros recursos energéticos cuando la gente no puede pagar las facturas de la luz y el gas. Es decir, a un gobierno que se ha convertido en el enemigo del pueblo español. Porque eso es lo que tenemos enfrente. La España socialista es la España al revés. Es la España patas arriba. Es una España en la que el bien se confunde con el mal, en lo que parece que todo da igual. De hecho, habéis visto la noticia estos días de que los socios del Partido Socialista han presentado sus listas y han metido en ellas a 44 terroristas. A gente que no ha pagado ni las indemnizaciones que tenía que pagar a las víctimas, ni han pedido perdón, ni se han arrepentido, algunos de ellos con delitos de sangre. Y el fantoche del presidente del gobierno, que anda por Estados Unidos dando vueltas, ha dicho, un poco molesto, que esto será legal
pero no es decente. No, el que no eres decente eres tú, Sánchez. El que no eres decente eres tú, porque tú has llegado al poder mintiendo a los españoles, engañándoles sobre tus pactos, diciéndoles que no pactarías ni con separatistas, ni con golpistas, ni con terroristas, ni con comunistas, y has pactado con todos ellos. Y mentir será legal, porque no podemos meterle en la cárcel por mentir, pero desde luego no es decente. Y la España que están construyendo, esa España patas arriba, esa España del revés, tampoco se hacen muchas cosas decentes. Ayer contaba una noticia que me había dejado perplejo, de un periódico de mi tierra. Resulta que en Irún, un señor ve que en mitad de la calle un individuo intenta secuestrar a su hija de 11 años. Intenta llevársela por la fuerza. Y el señor hace lo que haríamos cualquiera, incluso menos de lo que haríamos muchos. Le da una bofetada. Pues la noticia es que este señor está hoy imputado por dar una bofetada al que intentó secuestrar a su hija en plena calle. Es una noticia pues que es difícil de creer, pero cada vez nos creemos más estas cosas. Porque aquí están pasando muchas cosas que serán legales, pero no son decentes. Y todos comprendemos a un padre que si van a secuestrar a su hija es capaz incluso de arrancar las entrañas al secuestrador. Y aquí no, aquí el fiscal le pide una multa y una indemnización para el sujeto que va a secuestrar a su hija. Esa es la España socialista y la España al revés a la que nos quieren condenar. Como el derecho de ocupar viviendas. Será legal, pero desde luego no es decente invadir la propiedad que a la gente le ha costado tanto conseguir. Excarcelar violadores y pederastas y cambiar el Código Penal es legal, lo han hecho legal. Tampoco nos parece decente que este gobierno que se llama feminista tenga sentado en el Consejo de Ministros a unas psicópatas que hacen unas leyes que sirven para sacar a la calle a los peores delincuentes sexuales. Excarcelar terroristas como han hecho también lo hacen legalmente, pero no es decente, como el presidente del gobierno, que tampoco lo es. Traer a un invitado internacional, un guerrillero exterrorista de Colombia que insulta a España el día antes, es legal. Pero ponerle el collar de Isabel la Católica y alfombra roja, desde luego tampoco es decente. Y es un insulto a todos los españoles. Cobrar una cuota de 230 euros a un autónomo que solo tiene 700 euros de ingresos es legal, pero es una indecencia y un robo perpetrado por los políticos en España. Llamar a la inmigración ilegal, traer aquí inseguridad, eso desde luego es ilegal. Luego lo regularizan y lo hacen legal. Pero desde luego no es decente promover la inmigración ilegal, hacer que la gente se ahogue en el mar buscando un futuro que no les podemos ofrecer en estos momentos ni a muchos de nuestros hijos en muchas zonas de España. Traerles aquí y condenarles a la delincuencia y a los demás a la inseguridad y a la puesta en riesgo de nuestra propia identidad. Será legal entrar en los colegios a través de los lobbies, a través de los enviados de los ayuntamientos, de los gobiernos autonómicos, de todo signo, pagados con dinero público para enseñar algunas cosas extrañas a los niños. Antes la corrupción de menores era un delito, ahora la han convertido en una asignatura que no imparten los profesores. Entran los lobbies a los colegios, le dicen a los profesores que salgan y se quedan allí los niños a merced de unos individuos que, pagados con dinero público, se dedican a pervertirles y a romper la inocencia de los niños y a enseñarles cosas que los niños no deberían conocer. Será legal, pero es una indecencia mayúscula, porque destruye lo más preciado de una sociedad, que es la inocencia de los niños. Será legal, todo lo legal que quieran, derribar presas como la de Toranes aquí en Teruel, pero es una indecencia mayúscula y un ataque a la prosperidad de nuestro pueblo. Y será legal también derribar las centrales térmicas, pero es un crimen contra el pueblo español. Y será legal también todo lo que quieran hacer con el mundo rural y con la caza, los urbanitas que no entienden absolutamente nada de la vida del campo. Pero es una indecencia mayúscula que aquellos que no saben nada del campo y del mundo rural les digan a los españoles que viven aquí cómo tienen que vivir. En definitiva, que enfrentamos el peor gobierno de España en muchísimo tiempo.
Yo una vez dije en 80 años y se escandalizaron. Al día siguiente querían que pidiese perdón y dije que sí, que perdón, que era en 800. Yo no sé si es en 80, en 800, en 200 desde Godoy, pero desde luego este es un gobierno nefasto. Un gobierno que se ha aliado con todos los enemigos de España, del orden constitucional y de las libertades. Un gobierno al que vamos a echar cueste lo que cueste y al que vamos a condenar a la oposición más larga posible, hasta que recupere la decencia que han perdido y hasta que aprendan a distinguir entre el bien y el mal. Y frente a eso, ¿qué hay? Frente a eso, ¿qué es lo peor de lo peor? Bueno, estamos nosotros y algún día quizá tengamos la fuerza suficiente nosotros solos para hacer frente a ellos. Y están otros, los señores del Partido Popular, que no solo son cómplices de muchas de estas cosas, sino que habitualmente se callan y hacen una oposición de tapadillo. Ahora han acuñado una frase que repiten por todos lados, dicen, la prioridad es echar a Pedro Sánchez. Hemos presentado 2 mociones de censura y no han apoyado ninguna para echar a Pedro Sánchez. No han apoyado ninguna. Ellos están a la espera, a lo de siempre, a que los otros se desgasten y a heredar la ruina, a heredar el desastre y a no cambiar absolutamente nada, porque no creen en una alternativa. Porque no tienen el valor, no tienen el coraje de cambiar las cosas de verdad. No tienen el valor para derogar una tras otra todas las leyes socialistas y para dar a los españoles una esperanza, una alternativa nueva, para hacer un cambio de rumbo radical. Simplemente aspiran a un relevo y nos pretenden engañar diciéndonos que con el simple relevo, que con el cambio, pues ya se solucionan las cosas. No, aquí no vale con echar a Pedro Sánchez. De hecho, no es esa la prioridad. La prioridad es cambiar todas y cada una de las políticas de Pedro Sánchez. Echar a Pedro Sánchez para que se siente el señor Feijóo es lo mismo que echar a Zapatero para que se sentase Rajoy y no cambiase absolutamente nada. Y para que rompiese todas sus promesas, una detrás de otra. Para que se dedicasen a hablar únicamente de economía. Incluso en economía hicieron lo contrario que lo que habían prometido porque subieron los impuestos. Bueno, y ahora en esta campaña electoral están haciendo una cosa sorprendente. El señor Azcón ha dicho que si no es la primera fuerza, no gobernará, aunque haya una mayoría alternativa, sumando con otros partidos. Y el señor Feijóo ayer inició la campaña anteayer en Valencia y ha dicho exactamente lo mismo, que solo si ganan las elecciones gobernarán. Es decir, que si son la segunda fuerza, aunque haya una mayoría con Vox, renuncian a gobernar. Y eso significa que han renunciado a la alternativa. Significa que han abandonado a media España, en la que se puede sumar, en la que se puede ofrecer una alternativa como en Castilla y León, para que la izquierda no gobierne o para que se expulse a la izquierda que está poniendo España patas arriba y que confunde el bien con el mal. Y yo quiero decir exactamente lo contrario. Nosotros sí estamos dispuestos. Estemos en la posición que estemos, si hay una mayoría alternativa, a sumar y echar a los socialistas y a gobernar, porque creemos en el sistema parlamentario. Y en el sistema parlamentario elegimos a nuestros representantes y ellos eligen al presidente. Aquí no hay un sistema como en Francia, presidencial o de doble vuelta, donde se elige directamente. Podría haberlo, pero no lo tenemos. Y por lo tanto, eso de que gobierne la lista más votada es un invento peligroso del señor Feijóo, que más solo sirve para que los socialistas se perpetúen en el poder. Pero nos ha servido a todos para saber que ellos no están dispuestos a echar a los socialistas en cualquier circunstancia, como sí lo estamos nosotros, tendiéndoles la mano a los señores del Partido Popular, por muy lejos que estén en estos momentos de nuestros planteamientos. Pero la verdad es que no todos en el Partido Popular piensan igual. De hecho, en Castilla-La Mancha ya se han puesto nerviosos. Y han dicho que ellos no quieren hacer eso que ha dicho el señor Feijóo. Porque claro, en Castilla-La Mancha igual el PSOE es la primera fuerza, el PP la segunda, según las encuestas, y se sumaría con Vox. Y entonces están muy nerviosos. ¿Con qué PP hablamos? Porque nosotros hemos dicho con toda claridad a lo que estamos dispuestos. Pero el PP dice una cosa en un sitio y otra en otro. Sobre los pactos dicen una cosa en Valencia, en Aragón, otra distinta en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. En Castilla y León hemos mostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo con un PP distinto a nosotros, pero serio, que está ofreciendo una alternativa conjunta a los españoles y está dando esperanza de que podemos echar a Pedro Sánchez y cambiar el rumbo en España. Pero en otros sitios no. ¿Con qué PP hablamos? ¿Con el que dice que la Agenda 2030 es el Evangelio? ¿O con el PP que critica la Agenda 2030? ¿Con qué PP hablamos? ¿Con el que permite que se persiga la lengua española en determinados territorios como Valencia, Cataluña, Baleares o Galicia?
o con el que crea una oficina para la defensa del español en Madrid, donde el español no tiene ningún tipo de persecución. ¿Con qué PP hablamos? ¿Con el que dice una cosa sobre el agua en Murcia y otra en Aragón? ¿O con el que dice que hay que pactar con Bildu en Guipúzcoa y que Madrid dice otra cosa? ¿Qué piensan? Porque nosotros decimos lo mismo en toda España. Y probablemente a veces cometemos una equivocación. Lo digo con sí, de vez en cuando sí. Y probablemente hay algo en lo que estemos equivocados, que es nuestro planteamiento, pero lo decimos en toda España. No engañamos a nadie. Y lo decimos el lunes y el viernes estamos repitiendo lo mismo. Porque pensamos que repetir las cosas nos da credibilidad. Ellos no, ellos van cambiando según el día y según el territorio, porque solo aspiran al poder, solo están en el cálculo y nosotros estamos en la alternativa. No sirve de nada acceder al poder, obtener los sillones y los escaños para hacer exactamente lo mismo que hacen los socialistas. No sirve de nada un Partido Popular que se ha convertido en el PSOE un segundo después. Lo vimos el otro día con Petro. Cuando nosotros nos fuimos del Congreso de los Diputados protestando porque se le diese el collar de Isabel la Católica a un individuo que el día anterior de venir a España y de montar en el avión insultó toda nuestra historia en América, nos levantamos, los socialistas se pusieron a aplaudirle frenéticamente en ese momento, los señores del PP empezaron a mirarse, a titubear, y el señor Feijóo, unos segundos después, hizo como los socialistas, ante la perplejidad de sus diputados que miraban para un lado y para otro. Y ese es solo un ejemplo de qué es lo que hace el PP con todo. Tienen una señora en Extremadura que ha dicho que para pactar con nosotros tiene una serie de líneas rojas. Son rojísimas. Porque son líneas rojas socialistas. Es la ideología socialista en vena. Son las mismas líneas rojas que los socialistas han puesto al PP durante años y ahora el PP nos las pone a nosotros. Y ese es el problema, que los socialistas saben que ellos avanzan y luego el PP llega a conservar lo que los socialistas han traído. Y nosotros hemos venido exactamente a lo contrario, que es a levantar todo lo que han derribado, a reconstruir todo lo que han dañado y a dar esperanza a un pueblo al que se la han arrebatado. Y por eso agradecemos muchísimo vuestro apoyo, porque creemos que sois protagonistas de este cambio que nosotros no podríamos de ninguna manera llevar adelante sin vuestro apoyo. Adelante, españoles de Teruel, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva Teruel y viva España!